Bueno, eh, vamos a intentar resolver un ejercicio de la serie número 8. El ejercicio es el número 29. Nos dan una reacción química donde el ácido clorhídrico reacciona con el dióxido de manganeso para dar cloruro de manganeso más 2 más cloro más agua. Es un problema de estequiometría, pero en él la, la información acerca de los reactivos nos las dan expresadas de una manera determinada. Es decir, la concentración de esos reactivos nos las dan expresadas de una manera determinada. Entonces, lo primero que podríamos hacer es tratar de balancear esta ecuación, que es lo primero que se debe realizar cuando resuelvo un ejercicio estequiométrico. En mi ecuación, el ácido clorhídrico reacciona con dióxido de manganeso para dar cloruro de manganeso 2 más agua. Es una ecuación redox donde los reactivos cambian su estado de oxidación, los podemos identificar como que el cloruro, el ácido clorhídrico, pasa a cloro 2, o sea, de -1 a 0, y por otra parte, el manganeso que está en el dióxido de manganeso con manganeso más 4 va a pasar a manganeso más 2. Bueno, entonces lo que voy a hacer es primero, que como toda redox me fijo en el elemento, voy a necesitar dos moléculas de cloruro y por ende, como produje un desbalance de carga, voy a necesitar dos electrones. Por otra parte, en segundo lugar, voy a tener el dióxido de manganeso que pasa a manganeso 2 más, necesitaré oxígeno de este lado, eh, voy a necesitar dos moléculas de oxígeno, por lo tanto, del lado contrario, voy a necesitar cuatro protones. Entonces voy a ver que del lado de la derecha me quedaron dos cargas positivas y del lado de la izquierda me quedaron cuatro cargas positivas. Deberé agregar dos electrones. Los electrones se pueden simplificar en la suma y voy a bajar simplemente reactivos y productos. Realmente lo que obtengo es la ecuación balanceada y lo que necesitaría hacer es agregar los espectadores. En mi caso, los iones espectadores son de fluoruro. Si quieren, podemos empezar por los productos, donde puedo evidenciar que cada manganeso 2 más va acompañado, que cada manganeso 2 más va acompañado de dos cloruros. Por lo tanto, si pongo espectadores de un lado, debo agregarlos del otro para que no se produzca un desbalance. Y junto los iones, voy a tener cuatro moléculas de ácido clorhídrico por un lado y por el otro una molécula de cloruro de aluminio. Bueno, por alguna razón, no está dejando así. Bueno, entonces
seguimos en superficie. Con lo cual nosotros ya igualamos nuestra ecuación. Igualada nos quedó cuatro moléculas de ácido clorhídrico reaccionan con una molécula de dióxido de manganeso para dar una molécula de cloruro de manganeso 2 más cloro más 2 de agua. Recién lo que hice fue empezar igualando nuestra ecuación. Después voy a colocar los datos. Nos dicen por un lado que se diluyeron 23 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico, cuya concentración es 37% masa en masa, y la densidad es 1,18 gramos por centímetro. Se diluyen hasta 250 centímetros cúbicos con agua destilada, 120 centímetros cúbicos de esta solución. Es decir, que esta solución se va, eso, la cantidad de soluto que había en 23 centímetros cúbicos, se va a llevar a un matraz, se va a colocar en el interior del matraz, un matraz de 250 mililitros, y se va a diluir por centímetros cúbicos hasta ese volumen con agua destilada. Finalmente, de esa solución se van a tomar 120 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces acá tengo un trabajito cuya finalidad va a ser evaluar o calcular qué cantidad de soluto hay en esos 120 centímetros cúbicos. Por otra parte, esto se lo va a hacer reaccionar con el dióxido de manganeso, de los cuales voy a tomar 45,6 gramos, pero de un reactivo que tiene un porcentaje de pureza del 78%. Quiere decir que cada 100 gramos de este reactivo, solo 78 serán cloruro manganeso. El resto serán impuros. Entonces también voy a tener que trabajar con esto para averiguar qué cantidad de soluto real de dióxido de manganeso hay en estos 45,6 que son impuros. Entonces, en un principio vamos a empezar a trabajar con la solución de ácido clorhídrico. Si ustedes ven, ya tengo una discordancia en el sentido de que la solución es al 37% masa en masa, pero en realidad lo que estoy tomando es un volumen. Entonces sería bastante útil trabajar con el dato de la densidad para convertir esos centímetros cúbicos en gramos. Es decir, pasar el dato que me dan el volumen a masa para después relacionarlo con el porcentaje masa en masa, que es la forma que me dieron en este caso de expresar esa concentración. Entonces voy a trabajar con la densidad y voy a decir que la densidad es igual a 1,18 gramos por centímetro cúbico, será igual a la masa de esta solución dividido el volumen, son 23 centímetros cúbicos. ¿Sí? Simplemente voy a dejar la masa, que va a ser igual a densidad por volumen, 1,18 gramos sobre centímetro cúbico por 23 centímetros. Esto me da una masa de 27,14 me va a dar ¿de qué? De ácido clorhídrico. Esa va a ser mi masa de ácido clorhídrico, la masa de solución que va a contener el soluto que yo necesito usar, ¿sí?
masa de solución. Siempre tengo que estar atento que cuando hablo de densidad, siempre me estoy refiriendo a la densidad de la solución. La densidad solo me sirve para intercambiar qué masa ocupa determinado volumen, siempre respecto de la solución. Entonces ahora me voy a la definición de concentración que me dieron y me dicen que mi solución es 37% masa en masa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 gramos de solución voy a tener 37 gramos de soluto. Como yo averigüé que en realidad dispongo de 27,14 gramos de solución, ¿cuántos solutos tendré en esos 27,14 que son los que van a reaccionar con el dióxido de manganeso? Voy a poner varios decimales para después al final referir a la cantidad de cifras significativas que yo necesito. Ahora bien, estos 10,04 gramos de ácido clorhídrico o soluto, recordemos que son los que yo coloqué en mi matraz de 250 centímetros cúbicos, pero luego completé con agua hasta el aforo, es decir, preparé 250 centímetros cúbicos de solución. Quiere decir que en esos 250 centímetros cúbicos de solución, 250 centímetros cúbicos de solución, yo ahora tengo los 10,0418 gramos de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque en realidad no agregué soluto, lo único que hice fue agregar agua. Entonces, voy a decir que si yo ahora voy a tomar una alícuota 120, que es lo que me dice el problema, voy a averiguar cuánto soluto tengo en esos 120 centímetros cúbicos de solución. Y me da que yo tengo 4,82 gramos de solución. Bueno, podemos poner un par de cifras más, 0,074 de ácido. Esto en realidad va a ser el ácido clorhídrico que va a reaccionar con el dióxido de manganeso. Entonces, de todo esto, yo lo que saqué que en realidad tengo 4,82 gramos de ácido clorhídrico disponibles para reaccionar con el dióxido de manganeso. Ahora deberé ver cuánto dióxido de manganeso tengo disponible para reaccionar con el ácido clorhídrico. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar otra hoja y vamos a seguir el cálculo con esto. Ustedes tenían 47,6 gramos de dióxido de manganeso, 78% de pureza. ¿Qué quería decir? Que cada 100 gramos de compuesto impuro, vamos a ponerle, si quieren, para llamarlo de alguna manera, voy a tener en realidad solo 78 gramos de el dióxido de manganeso. El resto van a ser impurezas, pero me dice que yo dispongo de 45,6 gramos de este compuesto impuro. ¿Cuánto tengo disponible en realidad del dióxido de manganeso? Esto me da 35,568 gramos. Eso es lo que tengo disponible. Volvemos un segundo a la pantalla anterior. Yo puedo decir que en realidad lo que reacciona el dióxido de manganeso de esos 45,6 son 35,568 gramos disponibles. Y entonces, lo que yo voy a tener son los 4,82 gramos de ácido clorhídrico que reaccionan con 35,568 gramos de dióxido de manganeso. En realidad, yo hasta ahora lo que hice fue transformar esos datos que a mí me dan de reactivo en algo que yo pueda usar para compararlos y para poder calcular cuánto producto espero obtener. Sin ese tratamiento de datos, yo no podría iniciar a hacer a resolver mi problema. Entonces ahora se transforma en un problema simple de geometría, ¿sí? Ustedes vuelven
a la ecuación original, a volver un poquito atrás, así no tengo que copiar otra vez. Fíjense que 4 moles de ácido clorhídrico reaccionan con un mol de dióxido de manganeso. Eso lo puedo poner en términos de masa, lo que voy a seguir haciendo ahora. Entonces, yo voy a decir que voy a buscar la masa molar del ácido clorhídrico y voy a decir que 4 veces esa masa molar reaccionan con un mol, dicho en gramos, 86,94 gramos de dióxido de manganeso. Y yo tengo esos 4,82, yo le agregué un par de numeritos para no perder cifras. ¿Cuánto espero o cuánto necesito, mejor dicho, de dióxido de manganeso? Y esto me da que yo necesito 2,87, 41, bueno, me puse varios numeritos, no es necesario tanto. Esto necesito de dióxido de manganeso. Voy a volver al anterior, igual lo tenemos acá arriba, si queremos comparar, yo había sacado que necesitaba 35, perdón, tenía disponible 35,568 gramos de dióxido de manganeso y necesito 2,84. Bien, podemos ver acá y decir que yo tengo disponible 35,168 y necesito ahora 2,86. Dos punto ochenta y siete gramos son lo que necesito y tengo disponible 35,560. Entonces, puedo llegar a ver que el dióxido de manganeso es mi reactivo en exceso y que el limitante va a ser el ácido clorhídrico. Entonces, para sacar qué masa obtengo de cloro, voy a utilizar el ácido clorhídrico. Vamos a leer el resto del ejercicio. Nos pregunta, calcule el volumen de cloro obtenido si se recoge a 650 torricelli y 25 grados centígrados, siendo el rendimiento de la reacción del 75%. Bueno, voy a anotar esas cositas, la página siguiente, o quizás voy a iniciar, así empezamos de cero. Bueno, entonces ahora escribo de nuevo la ecuación. Voy a poner sobre la fecha el rendimiento de la reacción, que sé que es del 75%, y ahora lo que me están pidiendo es qué volumen de cloro se obtiene. Acá voy a poner, ah, parece ser que no puedo escribir ahí. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Esto sigue acá. Bien. Entonces, vamos a mis datos originales. Entonces, yo ahora sé que yo dispongo de 4,82 gramos de ácido clorhídrico y me están pidiendo qué volumen. Me están pidiendo qué volumen de cloro voy a obtener y tengo estos datos. Esos se recogen con 650 torricelli de presión a 35 grados centígrados. Bien. Entonces, si yo pudiera averiguar qué cantidad de moles de cloro obtengo en esta reacción partiendo de 4,82 gramos de ácido clorhídrico, podría después calcular el volumen de cloro, o sea, de este gas que me están pidiendo que obtengo.
¿Cómo voy a hacer? Relaciones estequiométricas. De nuevo, si yo sé que con 4 por 36,45 gramos de ácido clorhídrico obtengo, lo voy a hacer directamente en mol, ¿sí? Podría hacerlo en gramos y después pasarlo a mol, no hay ningún problema. Un mol de cloro con esos 4,82, voy a poner un par más de numeritos para no perder nada, voy a obtener espero obtener 0,033 mol de cloro. ¿Cuál es el tema ahora? El tema es que a mí me dicen que el rendimiento es del 75%. Quiere decir que voy a obtener menos de esos 0,033 moles de cloro. Entonces, si el rendimiento fuera del 100%, esperaría obtener 0,033 mol de cloro. Como el rendimiento es del 75%, en realidad voy a obtener 0,02479 moles de cloro. Bueno, hasta aquí iría bien. El tema que el ejercicio no me está pidiendo moles de cloro, sino que me está pidiendo qué volumen se obtiene de este gas. ¿Qué volumen se recoge? A 650 torricelli y una temperatura de 25 grados. Bueno, eh, seguramente lo que van a tener que hacer es pasar torricelli a atmósfera. Ustedes saben que se divide por 760, 760 torr es, que equivale a milímetros de mercurio, es una atmósfera, ¿sí? Entonces, para sacar el volumen, nosotros sabemos que para gases ideales E por B igual a nRT, y en la ecuación de gases ideales, lo que voy a hacer es despejar volumen. Y acá tengan mucho cuidado cuando hacen el despeje. Muy sensible la pantalla y se abren cosas todo el tiempo. Bien, entonces, simplemente voy a completar los datos. La cantidad de moles fue lo que saqué en el último paso. Siempre pongo todas las unidades, la constante de los gases. El Kelvin mol lo voy a poner debajo de la línea de la reacción. Por la temperatura son 35 grados centígrados, pero yo sé que lo puedo pasar a Kelvin y utilizando la conversión, 273, ¿hay una razón? 273 Kelvin, grados centígrados. Bueno, lo que deberé hacer es a 273 sumarle los 35, lo cual me da 308 Kelvin. Y después, debajo, tengo que ir por el valor de la presión expresado en 855,6 amperes. Voy a simplificar lo que pueda, con mol, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y todo sigue cierta lógica, debería darme, ¿sí?
volumen, entonces obtenido de este gas es 0,732 litros. Es decir, que con estos 4,82 gramos de ácido clorhídrico, finalmente voy a obtener un volumen de cloro. El volumen que se va a desprender de cloro va a ser 0,732. El rendimiento, lo importante es sacárselo a los moles. No sería correcto expresar el volumen y después sacar el rendimiento. En realidad yo espero obtener 0,033 moles, pero como el rendimiento es del 75%, se obtiene